Para hablar de este tema puntualmente estamos en comunicación con Héctor Polino, ustedes lo conocen, es el representante de Consumidores Libres. Héctor, buenas noches, te saludamos Noelia Barral Grigeri y Gabriel Sued, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Sabemos que están siguiendo de cerca ustedes la evolución del precio de la carne. ¿Qué nos podés comentar sobre esto? Bueno, que el precio de la carne vacuna ha venido aumentando muchísimo en lo que va del año. Por ejemplo, en la primera quincena del mes de enero de este año hubo un aumento en 15 días del 6%. Luego fue bajando hasta llegar en la primera quincena de noviembre, en los primeros 15 días, al 1,29%. A pesar de todas las medidas que tomó el gobierno, incluso las restricciones a la exportación. Pero este relevamiento de precios que Consumidores Libres viene haciendo desde hace más de 27 años, cada 15 días, esto fue hasta el 15 de noviembre. Pero en las últimas horas se produjeron fuertes aumentos en las últimas 48 horas. Aumentos que en algunos casos llega hasta el 10 y el 15% en el precio de la carne vacuna. Lo que es una verdadera exageración, porque estos aumentos van a influir en el consumo. 15, 20, 30 años atrás se consumía en la Argentina promedio por persona y por año 75 kilos de carne vacuna. Hoy, de acuerdo a los datos de la Cámara Empresaria del sector, se consume menos de 45 kilos promedio por persona y por año. De 75 disminuimos a 45 kilos. Y no porque los argentinos nos hayamos hecho veganos, sino por los altísimos precios en el precio de la carne vacuna. Hay que continuar con medidas que desacoplen los precios del mercado interno del mercado internacional, porque los consumidores argentinos no perciben sus saberes en dólares, los perciben en pesos. Y los consumidores argentinos no tienen el nivel de vida que tiene, por ejemplo, el consumidor de la carne vacuna argentina que vive en Alemania, que vive en los Países Bajos, que vive en los Estados Unidos de Norteamérica o en la China. En consecuencia, el precio de la carne vacuna en el mercado interno tiene que estar en relación a las estructuras de costos, permitiendo una ganancia lógica y razonable a los distintos eslabones de la cadena, pero tiene que llegar el precio final al consumidor de manera accesible, no dolarizado prácticamente el precio de la carne vacuna. Y cuando aumenta algún insumo que compone la estructura de costos, ese insumo tiene que incidir en la misma proporción que incide en la estructura de costo, pero no luego remarcando abusivamente con ese pretexto el precio final de la carne, del bife de lomo, del asado, del cuadril, etc. Ahora, Héctor, no parece ser ese el camino que está tomando el gobierno, ¿verdad? El gobierno tomó algunas medidas, como la de restricción de las exportaciones de la carne vacuna, que luego la fue flexibilizando, tenía como objetivo esa finalidad. Pero realmente las presiones que han existido, esa medida se fue flexibilizando y hoy tenemos que los precios han estallado y veremos qué es lo que pasa en los próximos días. Pero el precio de la carne vacuna tiene que ser accesible de acuerdo a los niveles de ingreso que tiene la inmensa mayoría del pueblo argentino. Héctor, y ¿en qué sí, punto de la cadena se producen los abusos? ¿En la comercialización, en el mercado de mataderos, en los comercios, en las carnicerías? ¿Dónde está el problema?
Esa es una muy buena pregunta. Y para saberlo con exactitud, el gobierno, de una buena vez, tiene que poner en funcionamiento la ley que se denomina Observatorio de Precios, que aprobó el Congreso Nacional hace 7 años. Si estuviera en funcionamiento la ley denominada Observatorio de Precios, hoy sabríamos con exactitud en qué eslabón de la cadena de cada producto se produce un aumento abusivo o indebido de los precios, de modo tal que luego las autoridades podrían actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. Hoy con exactitud no lo sabemos, si son los frigoríficos, si son los matarifes, si es el productor. En general, los dos extremos de la cadena terminan siendo los perjudicados, el productor y el consumidor. Luego están los eslabones intermedios. Para saberlo con exactitud, habría que poner rápidamente en funcionamiento, reitero, la ley que se denomina Observatorio de Precios. Clarísimo. Muchísimas gracias, Héctor, por estos minutos con IP. Que sigas muy bien. Hasta pronto. Buenas noches. Gracias.